Hubo una mujer que lo cambió todo. No era reina, no tenía poder político, no tenía riqueza ni influencia. Era una joven de una aldea tan pequeña que ni siquiera aparecía en los mapas de la época. Y sin embargo, su nombre es hoy uno de los más pronunciados en la historia de la humanidad, después del de su hijo. Pero hay un detalle que casi nadie considera. El día que aceptó su misión, esta joven sabían que podían matarla por ello. Y aún así, dijo que sí. Para entender quién era realmente María, hay que entender primero el mundo en el que nació. Y ese mundo era mucho más duro de lo que los cuadros y las catedrales sugieren. Históricamente sabemos que Nazaret, la aldea donde vivía María, era un lugar tan pequeño y tan poco relevante que no aparece mencionado en ningún documento romano, ni en ningún texto judío anterior al Nuevo Testamento. Los arqueólogos calculan que en el siglo I tenía entre 200 y 400 habitantes. No era una ciudad, era poco más que un conjunto de casas de piedra en una colina rodeado de campos de cultivo. En aquel contexto, ser mujer en Galilea del siglo I significaba ocupar uno de los lugares más bajos de la escala social del mundo antiguo. Las mujeres no podían testificar en un tribunal judío, no recibían educación formal. Su valor social estaba ligado casi exclusivamente a su capacidad de casarse y tener hijos. Y la edad habitual para contraer matrimonio, según los estudios históricos sobre las costumbres judías de la época, estaba entre los 12 y los 14 años. Y aquí es donde todo se complica, porque María era prometida. Y en aquella cultura el compromiso matrimonial no era como el noviazgo moderno, era un contrato legal, vinculante. Una mujer prometida ya era considerada esposa ante la ley judía, aunque la convivencia no hubiera comenzado. Cualquier relación fuera de ese contrato podía ser castigada con la muerte por lapidación según la ley mosaica. Eso significa que cuando María recibió el anuncio que cambiaría su vida para siempre, la decisión que tenía delante no era solo espiritual, era una decisión con consecuencias legales, sociales y físicas reales e inmediatas. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de una mujer que sabía todo eso y que aún así dijo que sí. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de la fe, este canal es para ti. Suscríbete a Crónicas de la Cruz y no te perderás nada. Según los registros bíblicos, un ángel llamado Gabriel se apareció a María y le anunció que concebiría y daría luz al Hijo de Dios. La respuesta de María, tal como lo recoge el Evangelio de Lucas, es una de las frases más estudiadas de todo el Nuevo Testamento. Hágase en mí según tu palabra. 5 palabras, una aceptación total. Pero para entender el peso real de esas 5 palabras hay que entender exactamente en qué situación quedaba María después de pronunciarlas. En aquel contexto, una mujer prometida que aparecía embarazada antes de la convivencia con su esposo enfrentaba una situación de una gravedad extrema. La ley judía contemplaba la lapidación para los casos de adulterio, y aunque en la práctica del siglo I esta pena no siempre se ejecutaba, el repudio público era inevitable. Eso significaba quedar marcada socialmente de por vida, sin protección legal, sin recursos, potencialmente separada de su familia. María lo sabía. Históricamente sabemos que cuando María fue a visitar a su prima Isabel, según el relato del Evangelio de Lucas, se quedó con ella aproximadamente 3 meses. Algunos estudiosos han señalado que ese viaje podría tener también una dimensión práctica, alejarse de Nazaret durante los primeros meses del embarazo, antes de que fuera visible. Podemos ver que José, al enterarse del embarazo, tomó inicialmente la decisión de repudiarla en secreto. El Evangelio de Mateo dice explícitamente que José era un hombre justo y no quería exponerla públicamente. Eso nos dice 2 cosas importantes. Primero, que José en ese momento no creía la explicación sobrenatural. Segundo, que incluso un hombre considerado justo por su entorno veía el repudio como la respuesta correcta ante esa situación. Y aquí es donde todo se complica, porque la historia de María no es solo la historia de una mujer que dijo sí a Dios en un momento de gracia. Es la historia de una mujer que dijo sí, sabiendo exactamente lo que ese sí podía costarle, y que cargó con las consecuencias de esa decisión durante años, en silencio, sin que nadie de su alrededor pudiera comprender del todo lo que estaba viviendo. Pero hay un detalle que cambia todo. Lo que ocurrió después del nacimiento de Jesús revela una dimensión de María que los relatos navideños habitualmente no muestran. Según los registros bíblicos, poco después del nacimiento de Jesús en Belén, unos magos llegaron desde Oriente siguiendo una estrella. Su visita alertó al rey Herodes, que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en la región de Belén. Un episodio que los historiadores conocen como la matanza de los inocentes. Antes de que eso ocurriera, según el Evangelio de Mateo, José recibió en sueños la advertencia de huir a Egipto, y María
huyó, con un recién nacido, sin previo aviso, hacia un país extranjero cuyo idioma no hablaba, cuyas costumbres no eran las suyas, donde no tenía familia ni red de apoyo de ningún tipo. El Evangelio no describe ese viaje con detalle, no habla del miedo, del cansancio, de la incertidumbre, pero cualquier persona que lea ese pasaje con los ojos puestos en la realidad histórica de una madre joven huyendo de noche con su hijo, comprende lo que ese relato contiene entre líneas. Históricamente sabemos que la comunidad judía en Egipto era numerosa en el siglo I, especialmente en Alejandría, y es probable que José y María encontraran allí una comunidad de compatriotas que les ofreciera algún tipo de acogida. Pero los detalles de esos años en Egipto no aparecen en ningún texto canónico, son un silencio en el relato. En aquel contexto, el regreso a Israel tras la muerte de Herodes tampoco fue sencillo. El Evangelio de Mateo indica que José, al enterarse de que el hijo de Herodes reinaba en Judea, tuvo miedo de regresar allí y decidió establecerse en Galilea, en Nazaret, en lugar de volver a Belén. Podemos ver que María pasó los primeros años de la vida de su hijo en una situación de desplazamiento, de incertidumbre y de peligro real, no en la imagen serena y luminosa que la iconografía cristiana ha construido durante siglos, sino en la realidad dura y concreta de una familia refugiada en tierra extraña. Lo que ocurre después es clave, porque cuando la familia regresa a Nazaret y Jesús crece, María desaparece casi por completo de los relatos evangélicos durante aproximadamente 20 años, y cuando vuelve a aparecer lo hace en un momento que ha generado debate teológico durante siglos. El momento al que me refiero se encuentra en el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 evangelios canónicos según el consenso mayoritario de los estudios bíblicos. En el capítulo 3, mientras Jesús está predicando rodeado de una multitud, alguien le avisa de que su madre y sus hermanos están fuera preguntando por él. La respuesta de Jesús ha sido interpretada de formas muy distintas a lo largo de la historia. Señalando a los que le rodeaban, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es importante entender que ese pasaje no aparece solo. Poco antes, en el mismo capítulo, el Evangelio de Marcos indica que los familiares de Jesús habían salido a buscarlo porque decían que estaba fuera de sí. Esa frase ha sido objeto de debate durante siglos. Históricamente sabemos que en el contexto cultural judío del siglo I, la familia tenía la responsabilidad social de controlar a un miembro que pudiera estar actuando de forma que pusiera en riesgo la reputación o la seguridad del grupo familiar. Algunos estudiosos interpretan ese pasaje como una señal de que la familia de Jesús, incluyendo a María, no comprendía en ese momento la naturaleza de su misión. Y aquí es donde todo se complica de verdad, porque el Evangelio de Juan presenta una imagen de María completamente distinta. En las bodas de Caná, María es quien detecta el problema del vino agotado y quien toma la iniciativa de pedirle a Jesús que intervenga. Cuando Jesús le responde con una frase cuya traducción exacta ha generado amplio debate entre los especialistas, María no se detiene. Se vuelve hacia los sirvientes y les dice simplemente: haced lo que él os diga. Podemos ver que en ese gesto hay algo que va más allá de una madre orgullosa de su hijo. Hay una mujer que conoce a Jesús de una manera que nadie más en esa sala conoce, que confía en él con una certeza que no necesita explicación ni demostración previa. Pero la imagen más poderosa y más silenciosa de María en todos los evangelios no está en Caná, no está en la Anunciación, no está en el pesebre de Belén, está al pie de la cruz. Según los registros bíblicos, María estuvo presente en la crucifixión de su hijo. Ese dato, aparentemente simple, contiene una dimensión humana que merece detenerse un momento. Históricamente sabemos que las crucifixiones romanas eran ejecuciones públicas, diseñadas deliberadamente para ser lentas, dolorosas y humillantes. No eran solo una forma de matar, eran una advertencia, un espectáculo de poder destinado a disuadir cualquier forma de resistencia contra Roma. Los condenados podían tardar horas o incluso días en morir. Y morir en la cruz no era solo una muerte física, era una muerte que en el contexto judío conllevaba también una dimensión de vergüenza y de maldición religiosa. María lo vio todo. El Evangelio de Juan, que es el único que sitúa a María explícitamente al pie de la cruz, describe una escena de una densidad emocional extraordinaria. Jesús, desde la cruz, ve a su madre y al discípulo amado de pie junto a ella y le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, según el texto, el discípulo la acogió en su casa. Es importante entender lo que ese gesto significaba en términos prácticos. María, en ese momento, quedaba viuda de hecho en términos sociales. Si José había muerto antes, como sugiere el silencio de los evangelios sobre él durante el ministerio público de Jesús, María era una mujer mayor, sin marido y a punto de quedarse sin hijo. En aquella sociedad, esa situación era una de las más vulnerables que podía atravesar una persona. Jesús, en sus últimos momentos, se aseguró de que su madre tuviera quien la cuidara. Hay algo que casi nadie tiene en cuenta cuando lee ese pasaje. María no huyó, no se quedó en casa esperando noticias, estuvo allí, de pie,
mirando hasta el final. Eso nos dice algo sobre esta mujer que ningún título teológico, ningún dogma y ninguna oración puede expresar mejor que ese simple hecho. Pero la historia de María no termina en el Calvario. Según los registros bíblicos, María estaba presente entre los discípulos reunidos en Jerusalén después de la resurrección, y estuvo también en el momento de Pentecostés, cuando según el libro de los Hechos de los Apóstoles descendió del Espíritu Santo sobre los reunidos. Es la última vez que el Nuevo Testamento la menciona de forma explícita. Lo que ocurrió con María después de ese momento es algo que los textos canónicos no responden, y esa pregunta sin respuesta ha dado lugar a una de las tradiciones más extendidas y más debatidas de toda la historia del cristianismo. Sobre el final de la vida de María existen dos tradiciones principales, ninguna de las cuales está recogida en el Nuevo Testamento. La primera sitúa a María en Éfeso, la gran ciudad costera de lo que hoy es Turquía, a donde habría viajado junto al apóstol Juan. Esta tradición tiene raíces antiguas y ha sido respaldada por varios concilios y figuras de la Iglesia a lo largo de los siglos. En Éfeso existe hoy una casa conocida como la Casa de la Virgen, visitada por millones de peregrinos cada año, incluyendo varios papas. La segunda tradición sitúa el final de su vida en Jerusalén, donde habría muerto y sido enterrada en el Valle del Cedrón, en un lugar que todavía hoy se puede visitar. Históricamente sabemos que ninguna de las dos tradiciones puede verificarse con las herramientas de la historia. Son testimonios de fe, transmitidos a través de generaciones, no documentos históricos en el sentido estricto del término. Y eso, lejos de restarles valor, nos recuerda algo importante sobre la naturaleza de la memoria colectiva de las comunidades creyentes. En aquel contexto, el silencio del Nuevo Testamento sobre los últimos años de María no es una anomalía. Es coherente con la forma en que los textos evangélicos tratan a la mayoría de sus personajes. Los evangelios no son biografías en el sentido moderno, son testimonios de fe centrados en la figura de Jesús, no en las vidas completas de quienes lo rodearon. Lo que sí sabemos, lo que los textos canónicos sí nos permiten ver con claridad, es quién fue María durante los años que el relato sí recoge. Fue una joven de una aldea sin importancia, que aceptó una misión que no podía comprender del todo, con consecuencias que no podía prever del todo, en un mundo que no le daba ninguna de las herramientas que esa misión iba a exigirle. Fue una madre que huyó de noche con su hijo recién nacido hacia un país extranjero, que lo vio crecer, que en algún momento no comprendió lo que estaba haciendo, que estuvo presente en su primer milagro y que estuvo de pie, sin moverse, mientras lo ejecutaban en una cruz. Podemos ver que la grandeza de María no está construida sobre el poder, ni sobre la certeza permanente, ni sobre una fe que nunca titubeó. Está construida sobre algo mucho más cercano a la experiencia humana, de cualquier persona que haya amado a alguien con todo lo que tiene y haya tenido que soltar ese amor sin entender del todo por qué. Eso es lo que María tiene para decirte hoy, que la fe no requiere entenderlo todo, que el sí más importante de tu vida puede ser también el más arriesgado, y que hay una forma de estar de pie en los momentos más oscuros que no necesita explicación, ni aplauso, ni reconocimiento, solo presencia. Y María estuvo presente hasta el final. Si este vídeo te ha hecho pensar, suscríbete a Crónicas de la Cruz, hay mucho más por descubrir.